Hola, bienvenidos al video de Lenstar. En primer lugar, vamos a hablar sobre el equipo y sus accesorios. Este equipo cuenta con dos versiones, una llamada Lenstar Pro y la segunda llamada Lenstar APS. Ambos realizan las mismas adquisiciones y los mismos resultados se obtienen con cualquiera de estos equipos. La diferencia es que el Lenstar APS tiene un módulo de adquisición automática, mientras que el Lenstar Pro es solo manual. La temperatura sugerida para el correcto funcionamiento de este equipo va de 10 a 35 grados Celsius, con una presión atmosférica entre 800 a 1060 hectopascales y una humedad relativa del box donde se encuentra el equipo de un 30 a un 90%. También se sugiere conexión directa a la corriente eléctrica y para la adquisición de las tomas, uso de luz tenue, o sea, un ambiente mesópico. Así se ve el equipo, el cabezal, ¿cierto? El apoyafrente, la mentonera y viene con esta especie de instrumento que permite tapar un ojo mientras estamos examinando el otro ojo. Con eso aseguramos la correcta fijación del paciente mientras hacemos las tomas. El paciente se tiene que posicionar de forma derecha, mirando hacia el equipo. La muesca de este tabique debe estar a la misma altura del canto externo del ojo y la adquisición de la toma se realiza a 68 milímetros de distancia entre el equipo y el ojo del paciente. A su vez, Lenstar tiene dos versiones en cuanto a generaciones. La primera generación corresponde a un Lenstar que terminaba sus tomas con una fotografía iluminada en color verde. La toma de la fotografía se hacía a través de una luz verde. En cambio, la nueva generación, que es la segunda generación, esta fotografía la toma en colores, con luz blanca. Los ejemplos que vamos a ver en esta presentación van a corresponder a este Lenstar de segunda generación. A su vez, el equipo presenta este accesorio que viene incluido en los Lenstar más nuevos, sobre todo en aquellos que se han distribuido dentro del último año. Y este accesorio se llama T-Cone. Este accesorio es removible, no todos los pacientes deben medirse con este. Y la gracia de este accesorio es que permite realizar unas medidas de las queratometrías de la cara anterior de la córnea mucho más confiables. Y con esto se puede hacer además el planeamiento quirúrgico de pacientes que deben ser sometidos a implante de lente intraocular tórico. Como segundo módulo vamos a ver la interfaz de usuario y la adquisición de las tomas. Lenstar es un biómetro óptico que permite realizar el examen en mucho menos tiempo en comparación a otros biómetros, ya que con un clic realiza distintas medidas. Dentro de ellas encontramos la longitud axial, el espesor de la córnea, la profundidad de cámara anterior, contando y no la paquimetría, o sea, cámara anterior interna y externa, el grosor del cristalino, también grosor retinal, pero la licencia para las medidas del grosor retinal van a depender de dónde se comercialice este Lenstar. La FDA no autoriza a realizar medidas de grosor retinal mediante este equipo, por lo tanto, en todos los países donde se comercializa, al menos en América, que se guía en ciertos parámetros por lo que dice la FDA, no permite realizar medidas del grosor retinal, ¿sí? En cambio, en Europa, sí los Lenstar comercializados permiten medir el grosor retinal. Por lo tanto, en América, este grosor viene en el software diseñado como una constante. La curvatura corneal también se puede medir con este equipo, tanto K1, K2 y los ejes respectivos. También entrega la medida del astigmatismo corneal, la distancia del blanco a blanco y el diámetro de la pupila, entre otras. Este es el software, la interfaz. Vamos a ver un pequeño video de cómo se realiza el chequeo de calibración. Generalmente el equipo lo pide de manera automática una vez a la semana. Este proceso
Se llama nullification y consta de dos partes. Primero va a realizar un chequeo interno de todos sus componentes, donde se va a asegurar el correcto funcionamiento del equipo. Una vez este proceso esté finalizado y el equipo indica que ha sido completo, con este ojo de calibración, ¿sí?, se posiciona en el equipo a 68 milímetros del ojo de calibración, tal como sería en el ojo humano, y se realiza una toma de prueba para chequear los parámetros del equipo. Entonces, con eso vemos que las medidas que esté tomando el equipo de acuerdo a los valores que tiene este ojo de calibración, que son valores estandarizados, vamos a corroborar la calibración y que las medidas que estamos tomando en los pacientes es la correcta. Se realiza el enfoque de la toma tal como se haría con el ojo de los pacientes, y una vez enfocado se hace clic en el joystick, la toma comienza, el cálculo se realiza de forma automática y el mismo programa indica si está dentro de los parámetros, y si es así, corresponde a un chequeo exitoso y permite realizar las tomas. Una vez realizado eso, se pueden ingresar los datos del paciente. En este caso, estamos en la pantalla de adquisición de las tomas. Como les dije, dependiendo del biómetro con el que nosotros contemos, se puede obtener la opción de realizar la toma mediante la tecnología APS o de forma manual. Aquí vamos a ver un video de cómo es la diferencia de la adquisición de la toma entre ambas tecnologías. El Lenstar Pro hay que hacer el enfoque de forma manual. En cambio, en el Lenstar APS, la primera toma, el primer enfoque es manual y luego el equipo va realizando las tomas de forma automática. Mientras el paciente se mantenga fijando adelante, el equipo realiza las tomas. En cambio, en el Lenstar Pro, el operador tiene que ir modificando la distancia del equipo con el ojo del paciente y haciendo clic en el botón del joystick para la adquisición final. Por lo tanto, las tomas con Lenstar APS en pacientes muy cooperadores terminan muy rápido y son igual de confiables que con el modo manual. Sobre las medidas que se pueden realizar con Lenstar, es importante considerar que este es un biómetro óptico que basa sus medidas en una reflectomía óptica de baja coherencia y utiliza un láser de diodo superluminiscente de 820 nanómetros. Esto se encuentra en el espectro de la luz infrarroja. Esto se utiliza para poder medir las superficies reflectivas del ojo humano. Entonces, cuando esta luz infrarroja atraviesa cada una de estas superficies, va a generar un pic o un eco que se observa en la imagen presente. En primera instancia, el primer pic va a corresponder al reflejo de este haz infrarrojo en la cara anterior de la córnea, el segundo en la cara posterior de la córnea, y la distancia entre ellos va a corresponder al grosor de la córnea. Luego, el siguiente pic va a corresponder a la cara anterior del cristalino, donde la distancia entre el primer pic y el tercero corresponde a la cámara anterior externa, y entre el segundo pic y el tercero corresponde a la cámara anterior interna. Posteriormente, se observa un segundo pic que tiene relación con la cara posterior del cristalino, y la distancia del tercer al cuarto pic va a corresponder al grosor del cristalino. Finalmente, esta luz infrarroja se va a reflejar en el epitelio pigmentario de la retina y la suma de todas estas distancias va a corresponder al largo axial. Sobre las medidas que realiza el equipo, ya sabemos que cada pic corresponde
corresponde a la reflexión de la luz infrarroja en cada uno de los componentes del ojo. Además, sabemos que Lenstar logra medir una distancia de largo axial entre 14 y 32 milímetros, un grosor de cristalino entre 0,5 a 6,5 milímetros, una profundidad de cámara anterior externa entre 1,5 y 5,5 milímetros y la paquimetría entre 300 y 800 micras. Y luego toda esta información es volcada en el software donde se ve cada una de las medidas y cada una de las tomas promedio que se obtiene de las mediciones hechas en el ojo. Sobre la paquimetría es importante señalar que se estudian 32 puntos de queratometrías correspondientes a dos anillos de 16 puntos cada uno. El anillo interno de 1,5 milímetros, donde se estudian 16 puntos de queratometría, y el anillo externo de 2,3 milímetros, donde se estudian también 16 puntos. Y las medidas que se logran obtener de la queratometría van entre 31,1 dioptrías a 69,9 dioptrías. Esa información posteriormente es volcada también en el informe que se observa en la pantalla a continuación. Sobre las medidas de blanco-blanco y pupilometría, sabemos que el blanco-blanco corresponde a la distancia que existe de limbo a limbo en la córnea y la pupilometría va a ser la distancia que abarca la pupila en su diámetro horizontal. Estas medidas son obtenidas gracias a la toma final que realiza Lenstar con su flash de luz y es una foto realmente que se toma y luego mediante algoritmos el equipo permite la medida del blanco-blanco que puede ser entre 7 y 16 milímetros y la pupilometría entre 2 a 13 milímetros. Esta información también es volcada en el software en la parte inferior de las medidas. Otro aspecto importante de considerar es sobre las condiciones que se encuentra el ojo que estoy midiendo. Ahí tenemos que saber si es que el paciente cuenta con su cristalino natural o si es que fue operado con implante de lente intraocular y cuenta con un lente acrílico de PMMA, etc. Eso se tiene que escoger en esta barra desplegable o a su vez indicar si es que no tiene cristalino y es afáquico. Por otro lado, también tenemos que señalar si el contenido del ojo corresponde a el humor vítreo natural o si está relleno con silicona. Cada uno de estos cambios va a generar modificaciones en las medidas de largo axial, ya que la luz infrarroja que va a atravesar cada una de estas estructuras va a tener una reflexión distinta si consideramos un cristalino normal o un lente intraocular acrílico o un ojo relleno con silicona, etc. En relación a la confiabilidad de las tomas. En el equipo, de acuerdo al software, podemos hacer un máximo de 6 tomas por ojo. Cada una de estas tomas va a entregarme valores promedio de largo axial y promedios de queratometrías. En esta flecha yo puedo desplegar las opciones para abajo y puedo ver cada una de las medidas de forma independiente que se han ido tomando en cada una de las adquisiciones. Es importante considerar que el equipo por cada una de las adquisiciones realiza 16 tomas de la primera parte que corresponde a largo axial, a grosor corneal, a cámara anterior interna, cámara anterior externa, grosor del cristalino y bueno, en este caso al grosor de la retina que corresponde a una constante. Entonces, por cada adquisición son 16 medidas que se promedian y entrega la información. Por lo tanto, de acuerdo al ejemplo anterior que vimos, si en un paciente realizamos 5 tomas y cada una de las tomas corresponde a 16 largo axial, 16 paquimetrías, etc., va a corresponder a una composición de 80 medidas y esas 80 medidas son las que se analizan y entregan esta información final con su desviación estándar correspondiente. En el caso de las queratometrías, el equipo por cada una de las adquisiciones realiza 4 tomas de queratometrías.
Por lo tanto, si consideramos el mismo ejemplo de un paciente donde hacemos 5 adquisiciones por ojo, vamos a tener 20 medidas de queratometrías que fueron consideradas para este valor compuesto final y su desviación estándar correspondiente. También por cada una de las medidas se obtiene una medida de blanco a blanco y una medida de diámetro pupilar. Siempre es importante ir revisando el examen que estoy adquiriendo y considerar las desviaciones estándar y las alertas que se pueden presentar como estos triángulos de color amarillo. Siempre cuando analicemos las tomas tenemos que considerar en primera instancia la desviación estándar y luego las alertas como esta. La desviación estándar normal o confiable, esperada, no tienen que sobrepasar los 0,1 milímetros en el largo axial, las 0,25 dioptrías entre K1 y entre K2 y las diferencias, y la desviación estándar de todos los astigmatismos corneales en relación a su cilindro no tiene que superar las 3,5 grados. Este valor de desviación estándar del astigmatismo corneal lo vamos a considerar solo si es que el paciente es candidato a un lío tórico. En este caso, este paciente tiene un astigmatismo de 1 dioptría, por lo tanto, sí es candidato a un lío tórico y este valor de desviación estándar del astigmatismo no tiene que sobrepasar los 3,5, lo que en este ejemplo sí está dentro, justo en el límite de la confiabilidad. Sobre el largo axial, en este caso, también está dentro de los parámetros de confiabilidad. En cuanto a las queratometrías, tenemos también valores de desviación estándar debajo de los 0,25 dioptrías en cada uno de los casos, por lo tanto, esta sería una adquisición confiable pese a la alerta que se genera. Las alertas las vamos a ver en un par de diapositivas más adelante. Como les comentaba recién, siempre tenemos que comenzar revisando las desviaciones estándar y luego las alertas. Aquí, si tomamos como ejemplo el paciente anterior, teníamos una alerta en una de las queratometrías. Al hacer clic en cualquiera de los valores correspondientes a las queratometrías, se despliega esta ventana donde puedo ir haciendo clic en cada una de las medidas. Considerar que aquí estamos en la adquisición 1 y la adquisición 1 corresponde a 4 fotografías de las queratometrías. Por eso y en cada una de las tomas se consideran 32 puntos de queratometrías, considerando 4 imágenes por toma y 5 tomas por ojo, se van a medir 640 puntos corneales, lo que me entrega un análisis de queratometría muy confiable en cada uno de los exámenes. Aquí tenemos todos los valores dentro de las desviaciones estándar aceptadas y esperadas, pero tenemos una alerta en la segunda adquisición. Cuando hacemos clic en la segunda adquisición para poder ver qué es lo que pasó, nos damos cuenta que en 2 de las 4 imágenes no hay imagen y esto ocurre porque el paciente parpadeó antes de tiempo. Pero si nos fijamos en las 2 imágenes restantes, nos damos cuenta que los puntos de queratometría que permanecen y que son analizados en cada una de estas 2 imágenes están bien enfocados, están nítidos, tienen un buen film lagrimal y está muy bien centrado. Por lo tanto, el valor medido de las queratometrías en este caso es consistente y este valor se deja y no es necesario eliminarlo, ya que el análisis generado sí sirve para el promedio compuesto de las queratometrías. Ahora, si tenemos otro ejemplo, como el que vemos acá, donde se observan en cada una de las imágenes sombras de pestañas o si vemos sombras de párpados por un párpado insuficientemente abierto, etc., esas imágenes sí se deben eliminar y sí hay que volver a medir para obtener un análisis confiable de las tomas.
Acá tenemos otro ejemplo donde se trata de un paciente que tiene cicatriz corneal y el warning entrega un mensaje que corresponde a que la medida no se puede utilizar. ¿Sí? O sea, el paciente abrió el ojo, pero la superficie corneal es tan irregular que no permite al equipo realizar la medida de las queratometrías. Por lo tanto, en este caso, se tiene que considerar alguna otra forma de medir queratometrías, ya sea de manera manual, etcétera, para poder llegar al resultado. Bien, ahora vamos a analizar estas adquisiciones. El examen fue realizado en ambos ojos, corresponde a un paciente fáquico, ¿cierto? Tanto en ojo derecho como en ojo izquierdo. Las desviaciones estándar están dentro de los parámetros normales y si consideramos el eje del astigmatismo corneal, en el ojo derecho es 2,4, menor a 3,5, que era nuestra desviación estándar tolerable, y se trata de un astigmatismo corneal de 1,62 dioptrías, lo que hace a un paciente candidato para lío tórico. En cambio, en el ojo izquierdo vemos un astigmatismo corneal de 0,57 dioptrías con una desviación estándar en relación al eje de 5,6. Esto se escapa de la desviación estándar aceptada, pero como este paciente tiene un astigmatismo corneal de 0,5, no es candidato al lío tórico, por lo tanto, esta desviación estándar se obvia. Acá observamos dos alertas, una correspondiente al grosor de la córnea y otra correspondiente al grosor del cristalino. Si hacemos clic en cualquiera de estas medidas, se despliega el histograma compuesto, donde tengo dos opciones para poder disminuir la desviación estándar de la paquimetría y eliminar las alertas. Una es ordenar todas mis medidas haciendo clic en esta flecha que está acá y ordena los valores de mayor a menor o de menor a mayor. Cuando eso ocurra, yo debo buscar entre todas mis medidas cuál es la medida que se escapa y la puedo eliminar de forma puntual haciendo doble clic. Con eso se disminuye la desviación estándar. La otra opción es tomar el punto que se fijó como cara posterior de la córnea en este caso, ya que la alerta se encuentra en el grosor corneal, tomarla y soltarla en el punto donde confluyen más colores en ese pic. Con eso se valida el lugar al que corresponde la cara posterior de la córnea y se modifican los valores de la paquimetría. Ahora, para poder validar los valores del grosor del cristalino, se tiene que hacer clic en esta opción donde se hace un zoom en el histograma compuesto. Mi flecha se transforma en una flecha de dos cabezas, hago clic, arrastro y suelto y la zona seleccionada se hace un zoom. Hago el mismo ejercicio anterior donde el marcador de la cara posterior del cristalino lo muevo al punto más posterior donde confluyen más colores del histograma y con esto se arrastra la flecha, se suelta y con esto se valida el punto que corresponde a la cara posterior del cristalino. Se hace lo mismo con la cara anterior del cristalino y se valida la medida modificando el valor. Finalmente se hace clic ahí para volver al histograma en grande y me entrega todos los puntos que fueron modificados. Considerar que la cara anterior de la córnea está fijada, no se puede modificar y no se debe modificar bajo ningún punto de vista el reflejo que se obtiene en el epitelio pigmentario de la retina. Este reflejo acá es el que se obtiene en la membrana limitante interna y la distancia de ellos dos permite la medida del grosor de la retina. Como ya les comenté, en todos los países que se rigen por las normas de la FDA o que toman como consideración las sugerencias de la FDA, como es Chile, no se puede realizar medida de grosor retinal con Lenstar, por lo tanto este punto no se debe mover. Como se observa en esta imagen, todas las medidas que fueron editadas en relación al
grosor corneal y en relación al grosor del cristalino, aparecen con un asterisco posteriormente en el informe, lo que indica al cirujano, cuando recibe el resultado de este examen, que esas medidas fueron manipuladas. Ya vimos cómo se pueden validar las medidas y bajar las desviaciones estándar y eliminar las alertas en esta primera parte del examen. Ahora vamos a ver lo que ocurre y cómo lo podemos hacer con las queratometrías. En este caso también se hace clic en cualquiera de los valores, se despliega la pantalla donde se observan cada una de las adquisiciones y cada adquisición con las 4 tomas correspondientes. Del mismo modo, en este caso, logramos percibir que la desviación estándar que se escapa corresponde a K2 en el ojo derecho, ya que K1 se encuentra menos de 0,25 dioptrías en su desviación estándar. Se puede hacer clic en estas flechitas para ordenar también los valores de mayor a menor o de menor a mayor. Posterior a eso, se puede eliminar de forma manual la toma que se escapa del promedio y haciendo doble clic sobre ella, y de esa forma disminuye la desviación estándar, se hace clic en OK y la medida queda confiable. Se hace lo mismo con el ojo izquierdo, se ordenan las medidas, se elimina la medida que se escapa y el examen en cuanto a las queratometrías queda confiable. Otro elemento que tenemos que tener en consideración es que cuando estamos haciendo la adquisición de las tomas, pueden aparecer algunas de ellas resaltadas en rosado o en rojo. Eso indica que esa toma escapa por completo de las desviaciones estándar que se han obtenido del resto de las tomas. Si consideramos acá, el promedio de las queratometrías es prácticamente una dioptría inferior al resto de las tomas, por lo tanto me señala que esa toma se escapa y a su vez puedo verificarlo acá en el promedio de las desviaciones estándar. Por lo tanto, cuando las tomas están marcadas en rosado o en rojo, se sugiere eliminarlas de inmediato y hacer una nueva toma en reemplazo de ella. Otro punto también que es importante considerar es cuando aparecen estas alertas redondas entre un ojo y otro. Eso ocurre cuando existen diferencias significativas en largo axial entre un ojo y otro, mayores a 0,3 milímetros, o cuando existen, esto puede aparecer también en la zona de queratometrías, cuando existen diferencias de una dioptría o más entre las medidas de un ojo y otro. Por otro lado, cuando tenemos alertas en las medidas de blanco a blanco, o si es que no tenemos alertas, pero sí tenemos diferencias de 0,2 milímetros o más entre un ojo y otro, es importante revisar las tomas. De la misma forma, se le hace clic, se puede revisar cada una de las adquisiciones, se hace clic en esta opción para poder ver el ojo completo y aquí nos damos cuenta que la medida del blanco a blanco obtenida en esta toma no corresponde en realidad a la medida de limbo a limbo. Tenemos dos opciones. Una es hacer doble clic y eliminar esta toma que está errada o hacerle clic en esta casilla. Con esto excluimos la toma completa. Y la otra opción es modificar de forma manual la medición, centrándola en el punto que corresponde del limbo. Esta cruz central no se puede modificar ya que marca el centro geográfico de la córnea que se ubica en la mitad del círculo. Una vez modificado esto, se hace clic en aceptar y queda la toma confiable. Cuando en la pupilometría obtenemos también estas alertas y como en este caso no se obtiene ningún tipo de medida, se puede modificar. Esto ocurre cuando la pupila es muy pequeña, menor a 2 milímetros, o cuando la pupila es muy irregular. Con esto, la medida también se puede modificar, considerar que la cruz del centro no se puede mover ya que corresponde
efectivamente al centro geográfico de ese círculo, se mide correctamente la pupila y se hace clic en el cuadrado de la derecha para lograr incluir la medida completa. Fíjense que si incluimos solo una medida se mantienen las alertas, no hay desviación estándar porque no hay nada con qué compararla y el promedio que me entrega de cada uno de ellos, tanto de la apertura pupilar como de la desviación en el eje X y en el eje Y del eje visual, sigue obteniéndose alertas y no hay, y la medida promedio coincide con la medida tomada. Para que las alertas desaparezcan y para obtener un examen confiable, yo tengo que tener al menos 3 tomas de cualquiera de las medidas que contempla Leinster. Por lo tanto, para que la alerta desaparezca, se tiene que hacer el mismo ejercicio en 3 de las adquisiciones. Con eso desaparecen las alertas y el examen a su vez es confiable. Acá tenemos otro ejemplo de alerta de blanco a blanco, donde, si bien es cierto, yo puedo modificar la información, esto no es posible si el paciente cierra el ojo y no veo dónde debe ir posicionado el límite de la córnea. Por lo tanto, en este caso, solo una toma se puede utilizar y se puede corroborar y solo esa toma se puede incluir. Igual que el ejemplo anterior, como no tengo 3 tomas para poder obtener una desviación estándar y un promedio confiable, la alerta no desaparece. Acá también tenemos alertas en la pupilometría del ojo derecho, donde solo 2 tomas se pueden usar y las otras 2, el párpado está cerrado, el paciente miró para otro lado, por lo tanto la alerta no va a desaparecer ya que no tengo la cantidad mínima de 3 tomas para lograr eliminar la alerta. Aquí hay otro ejemplo. Fíjense que en blanco a blanco no hay alertas, pero existe una diferencia mayor a 0,2 milímetros entre el blanco a blanco del ojo derecho y el del ojo izquierdo. Por lo tanto, se sugiere siempre chequear las imágenes de todas formas. Y este es un paciente que tiene el iris claro, donde el limbo no es reconocido por el algoritmo del software. Por lo tanto, la medición del blanco a blanco se tiene que hacer de forma manual, como lo vimos anteriormente, y en cada una de las medidas para poder obtener un promedio confiable. Aquí hay un caso donde el warning que me entrega es que la pupila no fue encontrada. El hecho de que la pupila no haya sido encontrada no quiere decir que no puede ser medida, como ya les dije anteriormente, puede ser porque la pupila es irregular o porque la medición entregada es menos de 2 milímetros. Esto hay que posicionarlo de forma manual. Es importante considerar el eje visual y la diferencia que existe con el centro anatómico de la pupila señalado con esta cruz roja. Cuando el paciente tiene una suma de desviación del eje visual en el eje X y en el eje Y, independiente del signo, una suma mayor a 0,6 milímetros, el paciente no es candidato a cirugía con implante de lente multifocal. También, cuando cada una de estas tomas por sí solas me entrega un descentramiento mayor a 0,4, también descalifica al paciente para la cirugía con implante de lente intraocular multifocal. En este caso, el paciente sí es candidato. Ahora, en el módulo 5 vamos a ver algunos casos especiales. Cuando un paciente presenta una catarata muy densa, el equipo activa un módulo que se llama módulo de catarata densa. Esto
este módulo se activa de manera automática cuando la luz infrarroja, al atravesar los distintos medios del ojo, se empieza a percibir con menos señal. En ese momento, el software utiliza un algoritmo para crear un valor de largo axial compuesto y este se va a crear después de 3 intentos de tomas, ¿sí? Todas las tomas realizadas después de las 3 primeras tomas van a ir sumando al promedio de este compuesto de largo axial. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos frente a la activación del módulo de catarata densa? Es cuando en el largo axial vemos una alerta y a su vez vemos falta de desviación estándar de las tomas. Cuando esto ocurre, siempre se debe hacer clic en este módulo para poder obtener la imagen del histograma que se asocia a estas medidas. En aquellas personas que cuenten con el Lenstar APS, se sugiere en este momento pasar al módulo manual para realizar la adquisición de las tomas y desactivar el automático. Con eso se obtienen tomas mucho más confiables, solo en este caso. Entonces, vamos a ver ejemplos. El primer caso es que nos encontremos con un histograma de esta forma. Se ven todas las medidas realizadas por el operador en el ojo del paciente. A su vez, se observa una medida donde solo podemos ver un promedio de largo axial con una alerta azulado. No existen otras medidas que se puedan tomar y el histograma aparece más horizontal, muy poco definido. En este caso, se sugiere tomar una ECOA, un ultrasonido, y no considerar las medidas de largo axial del Lenstar, ya que la catarata se encuentra muy densa. Sí se puede considerar la queratometría y la medida de cámara anterior para el cálculo de lente intraocular en algún otro dispositivo. Ahora, cuando nos encontramos con un histograma de esta forma, donde los pics retinales se ven más verticales, la medida de compuesta de largo axial es mucho más confiable. A su vez, siempre tenemos que comparar la medida compuesta de largo axial entre ambos ojos para poder determinar también así la confiabilidad. Las medidas que posteriormente logró tomar Lenstar están tachadas por su baja señal. Estas medidas posteriormente pueden ser incluidas haciéndole doble clic y al ser incluidas se promedian junto a la medida compuesta y se obtiene una medida promedio y su desviación estándar, la que en este caso está dentro de los parámetros de confiabilidad. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos frente al módulo de catarata densa? Este es el primer indicio de la activación de tal módulo, donde se observa una medida en el módulo de adquisición de las tomas, se observa una medida destacada en amarillo sin considerar el promedio de las queratometrías. En ese momento es cuando se activa el módulo de catarata densa y se sugiere en aquellos que tienen módulo en Lenstar APS desactivar el modo automático y hacer la toma en modo manual. Otra medida a tener en consideración es cuando Lenstar no entrega valores numéricos de alguna de las medidas. En este caso le hacemos clic y revisamos cuál es el problema. En primera instancia nos fijamos que el valor de paquimetría se encuentra fuera, la desviación estándar se encuentra fuera de los rangos de normalidad y lo que hacemos es corroborar las tomas en el histograma tal como vimos hace unas diapositivas atrás. Luego nos damos cuenta que el valor de cámara anterior se encuentra fuera del valor aceptado. Si nos fijamos, este valor de cámara anterior es de 1.20 aproximadamente. Es un valor de cámara anterior muy pequeño, pero si consideramos el largo axial de este paciente, que es de 18.23 milímetros, tiene relación y se espera una cámara anterior tan estrecha. En ese sentido, nosotros en el histograma hacemos la revisión para poder determinar si la cara anterior del cristalino que delimita la cámara anterior va a estar ubicado de forma correcta, lo que es así. Entonces, posterior a este análisis, se decide incluir las tomas, ya que podemos determinar que está correctamente posicionado el punto.
De todas formas, sigue apareciendo la advertencia ya que el valor se encuentra fuera de rango. Otro punto a considerar además es este valor de grosor del cristalino, donde el equipo tachó los valores considerando que no correspondían. Para poder corroborar, hacemos zoom en la zona del cristalino para poder verificar que los marcadores estén bien posicionados en el histograma. Una vez hecho eso, nos fijamos que aquel marcador que determina la cara posterior del cristalino estaba muy adelantado y se posiciona en el último pic encontrado. Por lo tanto, se hace este ejercicio y luego de aquello se logra observar que las medidas son incluidas. Como les comentaba, los warnings, las advertencias, siguen presentes, pero nos aseguramos que nuestros valores sean confiables. Otro aspecto a considerar también es cuando tenemos una toma que, si bien es cierto, en relación al largo axial es confiable, tanto para ojo derecho como para ojo izquierdo, el equipo me señala que existen diferencias significativas en el largo axial entre un ojo y otro. Existe el antecedente de un lente intraocular dislocado en este paciente. En este caso, hacemos clic en la imagen del polo anterior y logramos ver el ojo del paciente. Luego de esto, se puede activar la imagen en colores y además se puede hacer zoom a la zona de la pupila para poder identificar si efectivamente el eje visual se encuentra atravesando o no el lente intraocular en este caso. Si nos fijamos en esta imagen, el eje visual se encuentra por sobre el lente intraocular, por lo tanto la medida se realiza sobre el lente intraocular, no atraviesa este lente. Y si se analizan todas las tomas realizadas de este paciente, ahí está la adquisición 1, 2, 3, 4, en todas las tomas sucede lo mismo. Por lo tanto, esta medida de largo axial ya no corresponde clasificarla como de un ojo pseudofáquico, sino que corresponde clasificarla como un ojo afáquico, ya que por donde pasa la luz infrarroja no hay nada. Por lo tanto, se clasifica como afáquico, que no hay lente, se presiona OK y los datos numéricos cambian considerando una mayor simetría entre las medidas del ojo derecho con las del ojo izquierdo. El último ejemplo que vamos a ver corresponde a un paciente que tiene un lente fáquico implantado en su ojo, que es un ICL, un lente de cámara posterior. Entonces, la biometría se realiza con el ICL en el ojo, no se saca antes de la biometría, por lo tanto es importante corroborar las medidas considerando que los reflejos que genere el ICL en el paso de la luz infrarroja no estén alterando las medidas que tomamos en nuestra biometría. En primera instancia nos damos cuenta que tenemos advertencias en el ojo izquierdo, por lo tanto va a ser el primer ojo que vamos a revisar. Las advertencias se encuentran en la profundidad de cámara anterior y se encuentran además en el grosor del cristalino. Por lo tanto, tenemos que verificar el correcto posicionamiento de los marcadores, tanto en la cara anterior del cristalino, que va a delimitar la cámara anterior, como también la de la cámara posterior, ya que ambos van a delimitar el grosor del cristalino. Entonces, se hace zoom en la porción correspondiente al lente natural, al cristalino, nos damos cuenta que existe un pic anterior solo que pudiese corresponder a la cara anterior del ICL. Luego existe este otro pic bien marcado con varios colores, o sea que varias tomas percibieron este pic. Por lo tanto, podemos asumir que ese corresponde a la cara anterior del cristalino y ubicamos el marcador en ese punto. Posteriormente,
vemos dónde se ubica el marcador correspondiente al segundo pic del cristalino, que es la cara posterior. Está un poco adelantado, se posiciona en el lugar que corresponde y eliminamos las advertencias. Pero si analizamos ojo derecho con ojo izquierdo, nos damos cuenta que las medidas están muy distintas, tanto en sus cámaras anteriores como en el grosor del cristalino, considerando el ojo derecho un cristalino mucho mayor y mucho más grueso, fuera de rangos, en relación al ojo izquierdo. Por lo tanto, en ese momento vamos a revisar el ojo derecho. Para revisar el ojo derecho nos damos cuenta, nos fijamos en los mismos puntos, cámara anterior y cristalino. Hacemos clic, hacemos zoom, perdón, en ese punto y nos fijamos que vamos a tener dos pics bastante marcados, libres de ruido, con un espacio muy limpio entre sí, previo a un pic al que lo sigue una señal de ruido tradicional a la que corresponde al núcleo del cristalino y a la cápsula del cristalino. Por lo tanto, podemos asumir que estos pics solitarios que no tienen ruido y que tienen un espacio muy limpio entre sí, pudiesen corresponder al ICL. Por lo tanto, mi cámara anterior del cristalino no es ninguno de estos, ya que esto es cara anterior de ICL, cara posterior de ICL, y luego de eso vendría la cara anterior del cristalino, por lo tanto el marcador lo posiciono en ese punto. La cara posterior del cristalino está bien posicionada. Ahora nuevamente hago la comparación entre ojo derecho y ojo izquierdo, donde la medida de ojo derecho, que sabemos que está mucho más confiable, me presenta un cristalino un poco más delgado que la del ojo izquierdo. Por lo tanto, regreso a mi histograma, hago zoom en la parte correspondiente. Entonces me doy cuenta que ese pic donde había posicionado la cara anterior del cristalino en realidad corresponde al pic de la cara posterior del ICL y la cara anterior del cristalino es esta. Por lo tanto, corrijo el marcador en la zona que corresponde. Incluso puedo medir cuál es el grosor del ICL para asegurarme si efectivamente está posicionado en ese punto. Y si ustedes se fijan, ese punto señalado ahí es de 0,20 milímetros. Por lo tanto, tiene sentido que estos dos pics correspondan exclusivamente al ICL y el cristalino parta de este tercero. Por lo tanto, volvemos a posicionar el pic de la cara posterior del cristalino, reubicamos en el lugar correcto el de la cara anterior del cristalino y luego de eso analizamos las tomas entre ambos ojos, considerando una medida de cámara anterior idéntica entre un ojo y otro y las medidas de cristalino prácticamente iguales, también difieren de muy poco espesor. Uno de los últimos módulos importantes corresponde al cálculo de lente intraocular. Pero previo al cálculo de lente intraocular, vamos a ver cómo se ingresan lentes intraoculares al software. Para poder ingresar un lente intraocular tenemos que ver qué tipo de lente intraocular vamos a ingresar. Primero vamos a ver el ejemplo del ingreso del lente intraocular SN60WF, que es un lente monofocal de Alcon. Se ingresa el lente en ese punto donde está la figura del lente intraocular, se pone más, se ingresa el nombre de la compañía, la marca del lente y el modelo. Luego de ingresar el modelo, nos vamos a fijar cuál es el rango de potencias que tiene este lente, y sabemos que este lente va de 6 dioptrías a 30 dioptrías. Por lo tanto, eso es lo primero que se ingresa, cuál es el rango de potencias del lente, que va de 6 a más 30. Y tiene incrementos de 0,50 dioptrías. Luego tenemos que ingresar las constantes del lente. Para poder obtener las constantes existen varias herramientas. Una de ellas es ULIP,
que tiene constantes optimizadas para biómetros ópticos, ultrasónicos y exclusivas para Lenstar. También podemos buscar otras páginas de, por ejemplo, el Dr. Warren Hill o las mismas constantes que pueden hacernos llegar los fabricantes. En este caso sería Alcon. Por lo tanto, estas constantes las tenemos que posicionar en esta pestaña, que dice Calculation, y buscamos el lente. En este caso lo están buscando en ULIV. Ahí se encuentran las constantes del lente y haciendo clic en más van a ir apareciendo las distintas fórmulas que podemos utilizar para poder calcular este lente, y de acuerdo a ello vamos ingresando la constante que corresponde. Por ejemplo, en este caso estamos ingresando la constante del fabricante, la constante A, y haciendo clic nuevamente vamos a ingresar la constante correspondiente a SRKT. Y así podemos ingresar las constantes correspondientes a la fórmula Haggis, Hofer-Q, etcétera, dependiendo de qué fórmulas cuente y vengan ingresadas en el Lenstar. Pero estas son las fórmulas más utilizadas hasta el momento, sin considerar las fórmulas de última generación como Barrett, Olsen, etc. Ahí está ingresado el lente. Es sencillo considerar siempre la optimización de las constantes. Esto quiere decir que nosotros como tecnólogos tenemos que estar pendientes de cambios en las constantes, al menos 2 o 3 veces al año revisar o considerar, preguntarle al fabricante si es que han cambiado las constantes de los lentes más utilizados, como es el SN60WF, el Acrisof IQ, y así irlas cambiando para que los cálculos sean exactos y el paciente quede con el vicio de refracción esperado post implante lente intraocular o sin vicio de refracción alguno. Ahora vamos a ver cómo se ingresa otro lente que tiene distintos rangos de corrección. Cómo llegamos a esta página es el mismo procedimiento del anterior y vamos a ingresar el MA60MA. Se buscan las constantes, aquí las constantes fueron encontradas en ULIV y tenemos que considerar que este lente tiene dos rangos de corrección distintos. Un tipo de lente va a ser un MA60MA positivo y otro negativo, y este lente se utiliza en pacientes altos miopes. Entonces, en aquellos pacientes que el cálculo de lente me entregue un resultado negativo que vaya de menos 5 dioptrías a 0, va a tener ciertas constantes, y otros pacientes que necesiten una corrección de 0 a más 5 va a tener constantes distintas. En rigor, este lente corrige de menos 5 a más 5, pero vamos a tener dos tipos de constantes distintas para cada uno de los lentes. Entonces, encontramos las constantes, se ingresa el lente, sabemos que tiene un rango de corrección de menos 5 a más 5, esto es en general, y tiene incrementos de una dioptría entre un lente y otro, a diferencia de la mayoría que tiene incrementos de 0,5 dioptrías. Para ingresar las constantes, si ustedes se fijan, tenemos constantes tanto para el lente positivo que va de 0 a 5, como para el lente negativo que va de menos 5 a 0. Para ambos es la misma constante del fabricante, por lo tanto, se ingresa una sola vez. Ahora, para la constante SRKT es distinta para el lente positivo y para el lente negativo. Por lo tanto, ingresamos la constante SRKT primero para el lente negativo. En este caso se ingresa el valor de corrección que va de menos 5 a 0 y la constante es 103.8. Luego se ingresa el segundo valor SRKT correspondiente al lente positivo. En ese caso va de 0 a más 5. Ahí tenemos la corrección de 0 a más 5 y la constante es 126.7. Y así se va haciendo con todas las constantes. Haggis primero
Para el lente negativo, que va de -5 a 0, la constante A0 es -4. Y en el caso del lente positivo, donde va de 0 a +5, la constante A0 es 5.92. Y así se deben seguir ingresando el resto de las constantes correspondientes a las distintas fórmulas que están ingresadas en nuestro equipo. Un siguiente ejemplo, y el último de ingreso, va a corresponder a un lente que tiene distintos incrementos de acuerdo a la potencia del lente intraocular requerida por cada paciente. En este caso, el SA60T es un lente que corrige de +6 a +30 y tiene incrementos en 0,5 dioptrías en este rango. Pero también puede corregir de +31 hasta +40 y en ese rango tiene incrementos de 1 dioptría. Por lo tanto, hay que ingresar un mismo lente, pero con estos rangos por separados. Se ingresa el nombre, el código del lente y se incluye el rango de corrección. Primero de +6 a +30, que tiene incrementos de 0,5. Posterior de +31 a +40, que tiene rangos de 1 dioptría. Finalmente, se ingresan las constantes de la misma forma como lo vimos en el primer ejemplo. Y así, cuando el equipo calcule un lente de acuerdo al rango quirúrgico necesario, va a entregar los incrementos en 0,5 o en 1 dioptría de acuerdo como corresponda. Al corresponder a un solo lente, las constantes son las mismas, a diferencia del caso anterior, que se debían poner distintas constantes dependiendo del tipo de lente que queríamos calcular. Una vez ingresado esto, se hace clic en OK y la constante, y el lente queda ingresado. Muy bien, entonces, para calcular el lente intraocular se supone que yo tengo mis lentes ingresados, tengo activadas las fórmulas que utilizo. Por lo tanto, una vez realizada la biometría, yo hago clic en este icono de lente intraocular y me entregan un resumen de todas las medidas obtenidas en la biometría. También estas medidas pueden ser modificadas de acuerdo a las necesidades de cada uno de los pacientes. Considerar también que hay casos en que el largo axial no es posible medirlo con Lenstar y se puede cambiar a Acoustic cuando hago una eco de contacto. Se ha estudiado que las ecos de inmersión tienen los mismos rangos de la biometría óptica, por lo tanto pudiesen ser homologables y ahí no es necesario cambiarlo. Pero cuando hacemos una eco de contacto, sí hay que poner Acoustic. Y se ingresa en la medida de largo axial que encontré con mi eco de contacto. Lo mismo con las queratometrías. Si considero que este equipo no midió las queratometrías como corresponden, las medí manual, cambié la forma, etc., también se pueden modificar. Y así todos los valores para encontrar las medidas, para utilizar las medidas más confiables de acuerdo a mi examen. Una vez esto ocurra, hago clic en la pestaña de cálculo y se activan estos cuadraditos donde yo puedo tener la cantidad que estime conveniente, también los puedo tener precargados acá, donde en este caso se está calculando este lente, el SN60WF, con distintas fórmulas, tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo. ¿Sí? Si yo quisiera cambiar el tipo de lente, hago clic acá y se despliega toda la opción de lentes disponibles que tengo
cargados en el equipo y también puedo modificar la fórmula con la que quiero calcularlo. A su vez, como recién está, como ustedes pueden ver acá, está precargada esta opción de tener este lente calculado con las distintas fórmulas. Pero si yo quisiera poner otros lentes calculados con otras fórmulas distintas, etcétera, también puedo guardarlo y precargarlo para una vez más adelante que quiera hacer el mismo cálculo. Se ingresa con el nombre que estime conveniente y queda cargado y la opción aparece para ambos ojos. Otra posibilidad que nos entrega Lenstar es realizar el plan preoperatorio de líos tóricos, ¿sí? Este planner viene presente en aquellos Lenstar que se han comercializado dentro del último año y con aquellos que tienen el accesorio llamado T-Cone, el que les presenté al comienzo de la exposición. Para poder realizar el cálculo del lío tórico es un calculador similar a los que estamos acostumbrados a utilizar, como el calculador de Alcon, etc. Pero se pueden utilizar otros lentes y otras fórmulas también. Para el cálculo del lío tórico, en aquellos Lenstar que tienen este módulo integrado, vienen con la opción de calcular con la fórmula Barrett-Toric, Barrett-Truquet, Abulafia-Koch y Olsen-Toric. Por lo tanto, con todas esas fórmulas se puede calcular el lente tórico que necesita el paciente y a su vez te indica cuál es el astigmatismo residual con el que queda este paciente y en el eje que corresponda. También entrega el plano donde se indica dónde escogimos hacer la incisión, cuál es el astigmatismo inducido, que dependiendo del cirujano en promedio son 0,02. Entrega también la orientación de K1 y de K2 en el ojo del paciente y cómo debe ir posicionado el lío tórico. Entrega el resultado del lente que va a dejar más cercano en la hemetropía al paciente, pero de todas formas tengo el resto de las opciones para poder determinar si es que me sale un eje invertido, escoger el lente anterior o el siguiente, etcétera, para tener el mejor resultado postquirúrgico. Otra opción muy importante y que cada vez va a ser más importante además, corresponde a aquellos pacientes que son posoperados de cirugía refractiva corneal y necesitan un implante de lente intraocular por la aparición de una catarata. En esos casos tenemos dos grandes formas de hacerlo. Para poder hacer el cálculo de un lente intraocular en un paciente postoperado de cirugía refractiva, tengo que seleccionar esa opción. Y como les comentaba, tengo dos opciones. Primero, mediante la historia clínica, donde tengo la información preoperatoria, o sea, antes de la cirugía láser, en relación al vicio de refracción que presentaba el paciente. También tengo la información correspondiente al vicio de refracción posterior a la cirugía refractiva y qué tipo de procedimiento se hizo. En el caso de no tener esta información, que es la mayoría de los casos, tengo el método sin historia clínica, donde solamente en el pre-op necesito conocer qué tipo de visiorefracción tenía el paciente y el procedimiento al que se sometió, si era la SIG, PRK, etc. El equipo Lenstar viene con fórmulas integradas para este tipo de cálculo, tal como Barrett-Truquet, Barrett-Truquet-Toric, Thomas No History, Masked y Modified Masked. Por lo tanto, dependiendo de la información con la que yo cuente, puedo calcular con uno o con otra fórmula. Y aquí está el ejemplo. Consideramos el ojo derecho como un paciente donde tenemos la historia clínica. Por lo tanto, en este caso podemos calcular con cualquiera de las fórmulas que les nombré anteriormente el lente intraocular. En el caso de no tener la historia clínica, solamente podemos calcular con Barrett-Truquet y con Thomas No History. En el caso de necesitar un lío tórico, se debe calcular, por supuesto, con Barrett-Truquet-Toric.
en el plano tórico como el ejemplo que vimos anteriormente. Como último módulo y más bien como una perla que les voy a entregar, corresponde a una guía de validación que formularon los técnicos de Hackstraight para poder realizar una toma confiable y rápida. Se las dejo acá. Este módulo de validación, tal como los ejemplos que les he mostrado en la presentación, fueron presentados en un webinar del día 12 de mayo del año 2020, donde se incluyeron distintos tips y distintas formas de análisis del Lenstar para poder optimizar el tiempo de adquisición de las tomas y hacer tomas más confiables. Ahí también se realizó la entrega de esta guía de validación para usuarios de Lenstar de todo el mundo y quienes participamos en el webinar de ese día. Espero les sea de utilidad. Muchas gracias por su atención.